Filipenses capítulo 4, verso 1 a 7. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, y reprendemos toda fuerza maligna, toda fuerza del diablo, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento y quiero hablar acerca de cómo clamar. ¿Por qué elegí este tema? Trataré de combinarlo con el escenario que vamos a tener ahorita, que es la Santa Cena, y porque me he dado cuenta que mayoría de personas quizás clamamos porque hay una clave en la Biblia que dice que pedí no recibí porque pedí mal, porque realmente la cuestión no es pedir, sino cómo pedimos. La cuestión es clamar, cómo clamamos. Entonces, mayoría de personas clamamos, pero a veces clamamos de una forma no adecuada. Recuerda que Dios es Dios de orden. Dios es Dios que traza los límites. Cuando uno lee el Antiguo Testamento en cuanto a la construcción del tabernáculo, hay cosas que quizás para nosotros pareciera una locura, pero para Dios era así. Los límites, los metros, centímetros, hasta centímetros, los colores, y todo tiene que ir conforme a lo que Dios había dicho. Y nadie podía sobrepasar los límites, porque Dios es Dios del orden. Aun cuando los sacerdotes entraban para ofrecer el sacrificio, tenía que ser vestido de una forma totalmente distinto y diferentes, porque Dios es Dios del orden. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, verá hasta el rompa interior de los sacerdotes tenía que ser de forma que Dios lo había diseñado, y nadie podía pasar los límites. Entonces, cuando leemos el libro de los Jueces, nos relata realmente una historia muy preciosa. Historia de quien, cuando los hijos de Israel, Moisés se despide de ellos. Moisés ya era arrancado, o mejor dicho, Moisés estaba muerto. Entonces Dios levanta, en el lugar de Moisés comenzó a levantar los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué Dios levantaba los jueces? Porque era importante que supiéramos que uno de los primeros jueces que se levantó en el pueblo no fue Josué. La Biblia dice que fue Otoniel. Pero la idea de Dios de levantar los jueces simplemente era para juzgar el pueblo que se levantaba contra el pueblo de Israel, el pueblo que se oponía en cuanto a lo que ellos hacían. Recuerda que en la trayectoria que ellos estaban pasando, ya a ellos les faltaba alguna tierra para conquistar. Entonces, las batallas que tenían ellos, necesitaba que quien se levantara para poder guiarlo a ellos. Entonces, los jueces se levantaba para poder juzgar el pueblo que se levantaba contra Israel, y también poder juzgar el pueblo o traer el orden en el pueblo, porque Dios es Dios del orden.
Yo siempre digo, cuando Dios pone liderazgo, cuando Dios pone persona al frente, no lo pone por poner, lo pone porque quiere traer un orden en la iglesia, un orden en lugar. Entonces hay personas que va contra el orden de Dios. Hermano, la bendición viene cuando estamos sujetos al orden que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén aquí? Entonces Dios es Dios del orden. Donde quiera que está la presencia de Dios, ahí existe el orden. Dios no es desordenado, hermano. Dios es Dios del orden. Entonces el orden de Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces mayoría de personas o algunos no recibimos respuesta porque estamos clamando a Dios mientras nuestra vida sigue en desorden. Entonces donde hay desorden no mueve y no se camina o no se manifiesta la presencia de Dios. Donde, y hoy te puedo explicar hasta en la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios, hasta ellos para su higiene, hermano, ellos no hacían su necesidad donde vivía, tenía que ir lejos, tenía que cavar, o sea, porque Dios es Dios de limpieza, hermano. A Dios no le gusta el desorden. Servimos un Dios que es Dios lleno de limpieza, hermano. Cuando uno ve cómo se describe el cielo, no, hombre, uno se queda sorprendido. Uno se da cuenta que no existe la suciedad ni la basura en el cielo. Por eso ve que Dios va a venir a buscar un pueblo sin mancha. ¿Cuántos dicen amén aquí? Entonces Dios levantaba los huesos para poner orden en el pueblo, para poder ordenarlo. Nos damos cuenta que la Biblia informa que después de la muerte de Ahot, significa unidad su nombre, el pueblo volvieron a cometer pecado ante los ojos de Dios. Y Jehová lo vendió a la mano de Jabín, rey de Canaán. Ellos no habían conquistado todavía Canaán en aquel tiempo. Ellos no habían conquistado esta tierra. De hecho, había tierra que se conquistaba y se ponía el nombre. Ejemplo, cuando David conquistó tierra de los moabitas, lo puso nombre Jerusalén. O sea, había tierra que todavía no tenía el nombre, pero David lo conquistaba, lo ponía nombre. Pero en este tiempo Canaán tenía nombre. Entonces la Biblia dice que ellos fallaron a Dios. Ellos pecaron ante los ojos de Dios. Entonces Dios lo vendió. La palabra vender lo dice Reina Valera. Mas cuando lee otra versión dice que Dios lo debilitó. Dios fortaleció a sus enemigos y lo debilitó a ellos. Lo que pasó cuando ellos pecaron, cuando lee capítulo 3, la Biblia dice, de Jueces capítulo 3, donde habla de ellos, dice que la Biblia, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios fortaleció a su enemigo. Lo que hizo que Dios fortaleciera a su enemigo es que ellos habían pecado ante los ojos de Jehová. Eso provocó que a sus enemigos se fortalecieran ante ellos y ellos se debilitaran. Quiero hablar primero acerca de la consecuencia, lo que trae el pecado en nuestra vida. Gracias por lo que dijeron. Amén. Pastor, y viene con un filo desenvainado, ¿ve? Entonces tiene que saber que el pecado trae consecuencias graves en nuestra vida. Quizá alguna forma u otra no nos ha dicho esa consecuencia, solamente nos ha dicho la paga del pecado es la muerte. Mas la muerte que se refiere a la Biblia no es muerto físico, porque si todo lo que pecar, hermano Vito, muriera al momento, el mundo se acaba el mismo día. Espero que me hago entender, ¿ve? Cuando la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, si ahora cuando usted peca, lo primero que se muere espiritualmente, se muere y se separa de la promesa de Dios para con tu vida. Entonces el pecado trae seria consecuencia. Cada vez que ellos pecaban, Dios los debilitaba. Una de las consecuencias de pecado, cada vez que pecamos nos debilitamos espiritualmente, hermano. Cada vez que cometemos errores nos debilitamos espiritualmente. Las veces que los enemigos vencían a Israel era el momento que ellos pecaban ante los ojos de Dios. La vez que el enemigo ganaba a Israel era para que ellos pecaban ante los ojos de Dios. Hermano, con el pecado no se juega. El pecado nos hace débil ante el mundo. Dios no puede apoyar el pueblo que está en pecado.
El pueblo que está en pecado viene consecuencias serias, mas el pueblo que se arrepiente ante los ojos de Dios, viene la misericordia de nuestro Señor para con su vida. A su nombre. La vez que uno peca se debilita. No he visto quien es loco. Digo, yo me siento fuerte porque estoy en pecado. Mentira. Ningún pecado te hace fuerte. Quizá el mundo te diga que tú eres valiente, mas el diablo dice tú eres cobarde. Porque los valientes son los que guardan una vida de santidad. Guardarse una vida de santidad no es juego, hermano. Los valientes son los que se mantienen santos y puros ante Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos sí son los valientes. Guárdase, cuídase. No permita que el enemigo te pueda trastornar. La paga de pecado es la muerte, por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Jehová. Pero qué bueno, mientras más abundó el pecado, abundó la gracia del Señor para con este mundo, porque Cristo vino a salvar, a rescatar lo que había perdido. Alabado sea Dios. Él no vino para la gente perfecto. Quien se cree perfecto, váyase de esta iglesia. Cristo vino con la gente pecadores como yo, como dice el apóstol Pablo. Él vino a salvar los pecadores, en el cual yo soy el primero. Todos hemos pecado, mas somos pecadores arrepentidos ante los ojos de Dios, y la misericordia de Jehová nos va a alcanzar. ¿Cuánto dicen amén aquí? Con el pecado no se juega. No juegue más con el pecado. No se brega con el pecado. La Biblia dice que nuestro templo es morada no de Facebook ni de WhatsApp. Nuestro templo es morada del Espíritu Santo de Dios. Y hay que santificar el cuerpo de Jehová. Aleluya. Dios no va a usar un árbol. Dios va a usar este cuerpo pecaminoso. Lo va a usar. Por eso tenemos que ser santos ante los ojos de Jehová. Porque Dios es santo. Es sin la santidad nadie verá a Jehová. Nadie verá la gloria de Jehová. ¿Cuánto dicen amén aquí? A su nombre. El pecado nos debilita. El pecado nos debilita. El pecado hace que no seamos sensibles a la voz de Dios. No he visto este tipo de pecador que anda. El camino Dios me habló. Al menos que tú eres burro, ve. Porque el burro no sabía lo que hacía. Dios le habló en una cosa, una ocasión. ¿Para qué? Porque el profeta también era peor que burro. Dios le dice: no vaya a maldecir. Él salió a ir a maldecir. Usted no se hace caso. El burro te va a hablar, entonces a ver si hace caso. Eso está en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Está aquí en la Biblia. Si quiere lo buscamos. En el número está. ¿Cuánto dice gloria a Dios aquí? Entonces cuando pecamos nos quita la sensibilidad en cuanto a la presencia de Dios. Cuando pecamos se nos quita la sensibilidad en cuanto a la promesa de Dios. Cuando pecamos, hermano, nos alejamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios no se hace socio de la gente pecadores. Por eso Él mandó a su Hijo para salvar el mundo. Porque sin Cristo no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Mas Cristo vino y estableció esta relación. Ahora somos hijos de Dios viviente, gracias al sacrificio de Jesús. Cada vez que pecamos, la Biblia nos dice claramente, nos alejamos de Dios. En Isaías capítulo 59 verso 1 nos muestra que Dios sigue hablando, Dios sigue tocando, Dios sigue obrando. Por lo que nos separa de Dios es nuestra iniquidad, de que nos separa de Dios. Alabado sea Dios. La palabra iniquidad en término original es continuación o la práctica del pecado, porque la gente practica el pecado día y noche. Quien practica el pecado, dice mi Biblia, que es del diablo, no lo digo yo. Así que, hermano, basta de practicar el pecado. Llegó tiempo, comenzando con el pastor y toda iglesia, dejemos de bregar con el pecado, porque Dios es santo. Queremos ver el avivamiento aquí. Aleluya. El avivamiento viene cuando nos santificamos. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Dios sigue hablando todavía.
Dios sigue tocando todavía. Dios sigue moviendo todavía. Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Somos nosotros que cambiamos. Somos nosotros que nos alejamos. Lo dice Isaías claramente. He aquí la mano de Jehová no se ha cortado todavía. He aquí los oídos de Jehová no se ha tupido, hermano, perdóname. Dios sigue escuchando la oración de los santos. La prueba te doy uno. ¿Por qué Dios contesta a fulano y a mengano no contesta? ¿Por qué? Hay que analizar nuestra vida en profundidad. A veces Dios no contesta porque no es su voluntad. A veces Dios no contesta porque estamos en pecado y Dios no bendice a los pecadores. Este hombre dijo: a mí no me importa lo que diga de Cristo. Yo lo que sí sé, que uno que es pecador, Dios no le escucha, porque Dios no oye a los pecadores. Él oye a la gente que se arrepiente. Alabado sea Dios. Por eso tantos clamores, no hay respuesta. La razón que tenemos que primero llegar delante de su trono, arreglar nuestra vida con el Rey de Reyes, Señores, señores, diciendo: Señor, yo no quiero que me bendiga, yo no quiero que me santifique con tu sangre, yo no quiero que me prospere, yo no quiero que me limpie con su sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen amén aquí? Yo sé que este mensaje a muchos no les gusta, mas hoy el pastor lo voy a decir, porque no quiero que Dios me demande sangre de nadie. Te voy a decir claramente: a Dios se le respeta, y a Dios se le honra, a Dios se le adora, y a Dios hay que andar en santidad. A que no le gusta, no me importa. Yo sigo predicando: a Dios se le respeta. Alabado sea Dios. La santidad tiene que estar en la casa de Jehová. Uno dice que santidad es un mensaje antiguo. Hermano, perdóname, el antiguo es usted. La santidad sigue siendo igual, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado todavía. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Hermano, perdóname, delante de Jehová hay que temblar, delante de Jehová hay que temer, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Quién dijo que la santidad es un mensaje viejo? Como si Dios fuera un señor viejo anciano, ¿ve? Que ya se envejeció, ya no le importa la santidad. ¿Quién te dijo eso? Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén aquí? Dios es santo. La santidad no es un mensaje que caducó. Perdóname. Como es que todo eso. No, la santidad no se caduca. No se caduca. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y lo que más me agrada de ellos es que la Biblia dice: por lo que más ellos hacían es cada vez que ellos pecaban y lo pasaba peor, porque nadie, hermano, si usted está en pecado y le va bien la vida, yo creo que póngate una soga, ahórcate, hermano, quítate la vida. Ya usted está más para allá que para acá. Espero que entienda la palabra eso. Si usted peca, le va bien la vida, llora. Digo, parece que soy primo hermano de Satanás, que tanto que me quiere en el infierno ya no me ataca. Todo lo que, cuando David pecaba, ¿qué le venía? Porque el pecado trae consecuencia. Siempre trae consecuencia. Entonces ellos lo pasaban peor. Dice, cada vez que ellos fallaban a Dios, Dios lo entregaba a sus enemigos. Cada vez que ellos pecaban, Dios los debilitaba a ellos. Mas ellos conocían también la parte buena. Ellos sabían, no se trataba solamente de pecar, sino después que uno peca, tenía que reconocer que pecó y llegar ante el trono de Dios, comenzar a clamar. Lo peor error que cometen los cristianos: mientras más estén en pecado, más lejos está de Dios. Eso es el error que nunca puedes cometer, porque lo que quiere el diablo es alejarte de Dios. Mantenemos su misericordia que nos acerca ante su trono de gracia.
¿Cuántos dicen amén aquí? Ellos conocían la clave para obtener la misericordia de Dios. Y la clave no era echar culpa a la gente, porque hay personas cuando pecan son especialistas en echar culpa a la gente. Yo pequé porque me sedujo. Hermano, perdóname, a ustedes te sedujeron pero no te amarraron, perdóname. Es que pecó porque me dijo a mí. No, usted tenía libre albedrío de hacer lo que tenía que hacer. Entonces el pueblo de Dios no echaba culpa a nadie. ¿Sabe lo que ellos hacían? Ellos rápidamente se reunían y ellos iban a clamar a Dios, reconocer que ellos habían pecado. ¿Sabe por qué el pecado de Acab mató a muchos? Porque Acab nunca llegó a reconocer que había pecado, por eso mató a muchos. David, cuando reconoció que pecó, la Biblia dice que le alcanzó la misericordia de Dios. Basta ya de echar la culpa al diablo. Hermano, diablo te tienta más. Usted que peca, diablo no viene a obligarte para que peque. Es lo que hace el diablo, tienta esta concupiscencia que tiene hacia adentro. A raíz de eso tú cometes el pecado, mas llega delante de Dios y diga: Señor, ten misericordia de mí, he fallado, yo he pecado. No importa lo que dice la gente, mas yo he pecado ante ti. Haga conmigo lo que tú quieres. ¿Cuánto dicen amén aquí? A su nombre. La clave para obtener misericordia de Dios es cuando nosotros pecamos, es clamar a Dios. Ellos llegaban en un clamor a Jehová. La pregunta es: ¿qué hacía ellos en el clamor? Hermano, lo que ellos hacían en el clamor, primero ellos se humillaban ante el trono de Dios. Si hay algo que pasa cuando uno peca, usted quiere saber que esa persona realmente está mal, se le entra una actitud de orgullo. No pide perdón a Dios, no reconoce. Mas ellos llegaban reconociendo que ellos habían fallado, ellos habían pecado. Ellos se humillaban ante el trono de Dios. Ellos se humillaban ante Dios. Decía: Señor, hemos pecado, perdónanos. Como vio alguien: Señor, yo pequé, pero usted sabe que no, yo no tenía ganas de pecar. Fue fulano que me provocó. Señor, no, pastor, vengando me llegó, me provocó. Y dice la Biblia: mejor dar que recibir. Le tuve que dar lo que merecía. ¿Cuánto dice gloria a Dios aquí? Lo primero, ellos se humillaban ante Dios. Eso fue el caso de Nehemías, cuando le dice a Nehemías que mira, el pueblo que se quedaron allá está en mal. Las puertas se quemaron, los muros se cayeron, está mal Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no dijo nada, que sufra ellos para que aprenda a respetar a Dios. No, Nehemías llegó ante el trono de Dios. Dice que él hizo ayuno, él hizo oración, él hizo el clamor. Digo: oh, tú eres Dios de Abraham, yo y mi pueblo hemos pecado, tenga misericordia de nosotros. Aleluya. David también hizo igual. Cuando pecó, que censó el pueblo sin autorización de Jehová, dice que un ángel que vino mataba gente. David reconoció que pecó. El tipo fue en su cámara secreta, comenzó a clamar misericordia. Digo: yo soy el culpable, yo fui que pequé, tenga misericordia de mí. Hermano, no es el tiempo de echar culpa a la gente, es el tiempo de venir humillado ante el trono de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual invocare mi nombre, se humillare ante la presencia de Dios y clamar al cielo, dice Dios, hermana Ibaña, Él es justo y fiel para perdonarlo a ellos. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén acá a su nombre? Es el tiempo. Primero ellos se humillaban ante Dios. Lo segundo, dice la Biblia, ellos se convertían de sus malos caminos. No se trata solamente de confesar. Confesar a veces es fácil, sino dejar lo que te está dañando en la relación con Dios.
sino dejar lo que está destruyendo tu relación con Dios, sino echar para atrás todo lo que te arruina tu relación con el cielo. Eso es arrepentir totalmente. Hermano, no negocia los tiempos de Dios, no negocia la palabra de Dios. Hay gente que lo está dañando porque vive realmente, no se arrepiente de lo que le está dañando su relación con Dios. Yo hace poco tomé una decisión. Dice: Señor, todo lo que me puede dañarme a mí y puede dañar mi relación contigo, yo lo corto. Ese arrepentimiento ante Dios. Así que, hermanos, necesitamos, como uno cuando va manejando, ve, y da una vuelta en U, esta vuelta en U para no regresar nunca jamás. Yo iba por acá, pero doblo aquí, me voy para allá. I'm sorry, bye bye, chao, que yo me voy. Yo me arrepiento de mi pecado, porque Dios quiere que tengamos una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Cuántos se van a arrepentir si hoy a su mano camino aquí? A su nombre. A su nombre. Palabra para la iglesia y el pastor. La única forma que nuestra oración puede ser escuchado al cielo no es ayunar 20 días ni 30 días, sino que llegar ante el trono de gracia, humillándonos y reconocer que Él es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, reconociendo que Él es el Rey de Reyes. Tenemos que llegar delante de Él pidiendo perdón. Estos días he estado orando, digo: Señor, te pido perdón por mis hijos. Lo que ellos están haciendo, yo soy el culpable, no lo he hecho la culpa a ellos. Les pido perdón por mi esposa, les pido perdón por mi familia. Yo me doblé rodillas, digo: Señor, perdónanos, santifícanos con tu sangre. Señor, perdona a mi familia, perdona a mi casa. Alguien aquí que puede pedir perdón a Dios por sus hijos, por sus hijas. Dígale: Señor, perdona a mi hija, perdona a mi hijo. Señor, yo tengo fe que tú le vas a santificar. Los hijos de Job pareciera que no compartía la fe de Job, mas la Biblia dice cuando iba ahí en paranda, en fiesta, no sé, iba gozando. ¿Sabe lo que hacía Job? Él degollaba un animal, decía: Señor, yo sé, no sé lo que está haciendo mis hijos, mas te pido que tenga misericordia de ellos. Él derramaba sangre por sus hijos, decía: Señor, clamo por ellos, tenga misericordia de ellos. Hermano, pida perdón de Dios para sus hijos, pida perdón de Dios para sus casas. Dios es fiel y misericordioso. Cuando clamamos al cielo, Él va a contestar nuestra oración. Es el tiempo que Iglesia Templo, Río de Agua Viva, que clamemos a Dios para que venga la misericordia de Jehová sobre este municipio de Cojutepeque, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén aquí? A su nombre. Clamemos a Dios. No podemos llegar ante Él exaltándonos. La Biblia dice: a los altivos, como esa oración de publicano, y era publicano y fariseo, no sé quién me ayuda, que llegó publicano. Digo: no, hombre, yo no sé cómo ese negro, ese negro es malo. Eso es parafraseando, no vaya a buscar en la Biblia que no hay. Ese negro es desgraciado. Es no mala palabra, no. Ajá, perdón. Ese negro no sabe ni hablar. No sé cómo él. Yo soy publicano. Yo soy fulano. Era fariseo, hermano Víctor. ¿Fariseo qué? Era fariseo, sí. Ayúdame, que es que soy viejo ya. Es fariseo. Yo soy fariseo. Yo conozco los 600 mandamientos de Torah. No, yo soy líder de los jóvenes a nivel de zona. Yo valgo más que aquel que está ahí. Después que termina, Dios lo miraba así. Y cuando llegue entonces publicano: yo soy el pecador. Yo he pecado ante ti. Tenga misericordia de mí. Usted ha visto, hay gente que yo, tanto yo, termina siendo yo. Aquí no entiende eso, ¿ve? ¿Entiende eso? ¿Entiende yo? ¿Sabe qué es que yo, ve? Lo que no es que los niños ahora no juegan con yo, con tablet que juegan.
Eso fue mi año que voy a comprarme un yo-yo, a ver si voy con yo-yo ahí mucho tiempo. A ver si ve a su pastor en el camino. ¡Fua! Ya usted sepa, ¿ve? Estoy recordándome. Entonces hay que humillarse. Hay que venir humillado. Hermano, yo me acuerdo. Yo le conté aquí el día que mi padre espiritual me mandó a resucitar una niña, no la resucité. Me puse 5 horas orando. Digo, tenía que llorar. Usted tiene que llorar. Que usted ha pecado. Pues si yo no resucito los muertos, ¿qué pasa? No, está en pecado. En mi iglesia pasábamos cuando comenzamos ayuno. Les voy a explicar como cuando yo fui elegido, o sea, Dios permitió que sea evangelista. A mí me llegaron llegué en el templo, o sea, a partir de las 12 de la noche ya del lunes, no podía comer nada. Ya por la mañana, entonces a las 6 comienza ya ayuno. A esta hora a las 6 ya entra un predicador, nos habla acerca de pecado, nos hace creer que somos una basura, así literalmente. Nos hace creer que somos una basura, que no servimos para nadie. Y esto nos predica, nos menosprecia hasta los viles. Después a las 7, de rodillas, hasta las 12, confesar nuestro pecado. Hermano, ya uno llevaba 1 hora, ya confesó todo y no se acordaba ya de nada. Uno decía, Señor, usted sabe todo lo que yo he cometido. Ya no me acuerdo, Señor. 4 horas o 5 horas confesando el pecado. Después que terminaba confesar, y tenía que llorar. Si no lloraba, decía que no te arrepentiste. Entonces, yo gracias a Dios que tengo la lágrima bastante, ¿ve? Y que no tenía lágrimas, ¿qué hacía, hermano? La gente se lo inventaba. Uno allá ponía cara como estaba llorando, pero lágrimas no había. De ahí, primer día era confesar el pecado. De noche igual. A las 6 de la tarde nos daba un pedazo de pan. En mi país se toma. Por eso yo aquí, desde que estoy nunca lo tomé. En mi país yo tomaba té con café mezclado. Así toma en mi país. Aquí nunca, ni en Cuba, ni aquí. Té con café. Te daba un vaso de té, café y té mezclado. Un pan que tú no lo comprabas, era lo que te lo daba. Era un pedacito así. Y 2 vasos de agua a las 6 de la tarde. De ahí lo tomaba, terminaba a las 6:30, cerraba la puerta a confesar otra vez los pecados. No, hombre, si yo confesé por la mañana, hombre. Pero ¿qué voy a hacer yo confesar otra por la noche? No importa, confésalo. Y desde a las 8 estamos de rodillas hasta las 12 de la noche confesando los pecados. Yo creo que ya Dios me perdonó todo lo que había hecho. El día siguiente era, entonces, santificarse. Eso era peor, hermano. Eso era peor. Uno pasaba de rodillas, no de pie, de rodillas, pidiéndole a Dios que te santifique. No podía ponerse de pie. Eso es un servicio militar, hermano. Después, el tercer día era bautismo del Espíritu Santo. Eso sí, 6 horas de pie, levantando la mano hasta que el Espíritu Santo te bautiza. Si no te bautizaba, olvídate. Tenía que salir bautizado. Entonces nosotros llegábamos confesando el pecado. Uno lloraba, uno se arrastraba, uno hasta salía los mocos, uno gritaba, ¡ah! Perdóname. O sea, uno hacía de todo. Pero la cuestión que tenía que vaciar su corazón ante los ojos de Dios, ante su trono. Y ellos confesaron su pecado. Ellos sabían que Dios podía perdonarlo a ellos. Dios tiene una debilidad. ¿Sabe cuál? Al corazón contristado, humillado, jamás lo desprecia. Usted puede ser el hombre más malo del mundo. Puede ser como este tipo de empresa que se llamaba Django, que era peor que Satanás. Y cuando este hombre, después de ser peor que Satanás, llegó contristado, humillado ante los ojos de Dios, Dios perdonó su pecado.
Dios perdonó su pecado. Dios cubrió toda su vergüenza. Dios quitó todo el pecado. Aquí pudiéramos ser malos, hermano, mas Dios sigue siendo fiel para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y la respuesta de Dios hacia su corazón, cuando el corazón clama sinceramente, respuesta de Dios hacia un corazón que clama con sinceridad. Primero tiene que llegar humillado delante de Dios, reconociendo que ha pecado, hermano. Si quiere que tu clamor suba hacia el cielo, reconociendo realmente usted cometió el pecado. Y lo otro, entonces, comenzar a confesarlo y arrepentirse de su pecado. Y el último dice la palabra de Dios, la respuesta de Dios hacia un corazón que clama con sinceridad. Cuando clamamos con sinceridad, hermana Mari, Dios responde a nuestra petición. Cuando clamamos con un solo corazón, Dios contesta nuestra oración. Dios nos acuerda de lo que pasamos en el pasado. Él nos acuerda de nuestros fallos. La Biblia dice que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron al cielo. Ellos lloraron al cielo. Después que ellos claman, dice que había una mujer profetisa que se llamaba Débora. En aquel tiempo ella gobernaba. Y dice que en ella vino palabra de Jehová. Y digo, llámame a Barak. Sabe que Barak tenía una bendición, tenía una promesa, mas a raíz de pecado que había cometido, Barak estaba desconectado y no se acordaba de la promesa de Dios. Entonces llamaron a Barak. Entonces Débora dijo a Barak: no te ha mandado pues Jehová, el Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor. Yo traeré hacia ti a Sisana, quien es capitán del ejército de Jabín, y lo entregaré a tu mano. Cuando clamamos con sinceridad, Dios se compromete que nunca más seremos derrotados. Cuando clamamos con un solo corazón, quitando el odio, quitando todo lo que no confiesa a Dios, Dios ha determinado de no dejarnos avergonzados. Cuando clamamos a Dios, Él está dispuesto a mantenernos arriba y no abajo. Es el tiempo que abramos nuestro corazón y comencemos a clamar a Dios. Él es justo para perdonarnos. Hermano, ahora usted entendió por qué tu oración no llegaba. Hay que vaciar tu corazón, perdonar a quien tiene problemas contigo, perdonar a quien te fallaron a ti, perdonar a quien te insultaron a ti, y perdónalo para que tu oración pueda llegar en el cielo. La clave de Padre nuestro, hermano Víctor, dice: perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden a nosotros. Entonces, si tú no perdonas a los que te ofenden, ¿cómo esperas que Dios escucha tu oración? Hay que vaciar nuestro corazón, hay que perdonar. No podemos participar de pan de cuerpo si estamos sucios delante del Señor. Tenemos que vaciar nuestro corazón, limpiarnos hoy con su sangre. Hay herramientas para santificarnos en la sangre del Cordero de Dios, la sangre que fue inmolado hace 2000 años atrás. Esta sangre vale más que oro, esta sangre vale más que diamante, esta sangre vale más que el presidente. La sangre del Cordero de Dios, que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica, que nos lava. Purifícase, iglesia, límpiase. Yo tengo fe comenzando conmigo hoy. Yo hago voto delante de Dios. Yo me voy a limpiar y santificarme. A quien fallé le pido perdón, y voy a buscar a quien también había fallado. Le voy a pedir el perdón, porque quiero que mi oración no tenga estorbo delante de Dios.